pues el camino allí es que tiene ese encuentro con el Señor y pues es cuando a partir de ahí empieza como toda la vida de Pablo. Entonces pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Dice que su inmenso patriotismo hebreo pasó a un interés por toda la humanidad. Era el apóstol a los gentiles. Dice que su separatismo farisaico fue reemplazado por una separación hacia Cristo. Pues todos sabemos que Pablo pues era un erudito, ¿no? Él estudió, pues estaba al servicio de aquellos sacerdotes y pues conocía perfectamente la ley, pero pues cuando conoció de Cristo pues fue que le fue quitado el velo y pues esa referencia la vemos, dice que sus estudios en el Antiguo Testamento fueron iluminación por la revelación que descubrió en Cristo, eso lo encontramos en 2 Corintios 3, del 1 al 14. Y dice que de misionero de la escuela de Hillel a propagador celoso del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Ahora yo. Ok, bien. Bien, Anita, vamos. Bueno, dice que cuál fue la influencia del helenismo en Pablo. Su ciudad natal, Tarso, que es la capital de Cilicia, ciudad clave en las vías comerciales del Medio Oriente de ese tiempo. Fue su centro de aprendizaje. Por ser una ciudad importante del Imperio Romano, Pablo tenía por nacimiento tuvo ciudadanía romana y fue educado como un caballero en defensa, eso lo dice en defensa en el Sanedrín. Y encontré algo que como que refuerza esa idea, dice que Pablo tenía una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Participó en las primeras persecuciones contra los cristianos, pero durante un viaje a Damasco, poco después de la crucifixión, se convirtió. También dice acá que desde entonces Pablo se convirtió en el más ardiente y propagandista del cristianismo, que contribuyó a extender más allá del pueblo judío entre los gentiles. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, y escribió misivas, las encíclicas a diversos pueblos del entorno mediterráneo. Los escritos de Pablo adaptaron el mensaje de Jesús a la cultura helenística imperante en el mundo mediterráneo, facilitando su extensión fuera del ámbito cultural donde ha nacido. Gracias, Anita. Dios te bendiga, Pastor Ricardo, Pastora Perla y Margarita, creo que falta, ¿cierto? Sí, señora. Yo tengo la pregunta de cuál fue la influencia del judaísmo en Pablo. Entonces dice que Pablo era un patriota hebreo. Los reflejos de su patriotismo aparecen frecuentemente en sus escritos. Voy a leer uno de los muchos versículos que hay ahí. En Hechos 26:4 y dice, vida anterior de Pablo, el título de ese pasaje. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Entonces Pablo debía su habilidad de hacer tiendas al patriotismo de su padre, quien llevó a cabo el mandato del Talmud, de enseñar a su hijo un oficio. También la temprana instrucción de Pablo en la ley puede atribuirse a su padre. Por lo menos estas dos cosas, su oficio y su entrenamiento en la ley, fueron trasladadas a la vida cristiana de Pablo. Y algo más que pude encontrar es que dice que la influencia de Pablo en el pensamiento cristiano se dice que es más importante que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Sí, señora. Muy bien. Muchas gracias. Siguiente participante. Bueno, pastora, sigo yo. Me corresponde que Pablo fue un estudiante del Antiguo Testamento. Dice que Pablo debía mucho de su conocimiento del Antiguo Testamento a su entrenamiento bajo Gamaliel, y esto muestra ese uso que le dio las citas del Antiguo Testamento en las epístolas. Sí. La educación que él recibió lo arraigó profundamente a las tradiciones del fariseísmo, y
con Gamaliel también aprendió lo que fueron las interpretaciones rabínicas. Saulo fue seguramente, dice un documento que encontré, que fue uno de los judíos helenistas mencionados en Hechos capítulo 6, versículo 9 al 14, donde era instigador del martirio con los cristianos. Y es evidente que Pablo aborrecía a estos adeptos de aquella secta, menospreciando el Mesías de ellos, y los estimaba peligrosos. Y dice que hasta el momento mismo de su conversión, él mismo declaraba y consideraba que era su deber perseguir a los cristianos para ser leal al judaísmo. Y Pablo también, como un fariseo, la esperanza de Pablo por el Mesías ardía con gran fuerza. Como estudiante, entonces lo que hizo fue investigar y como cristiano lo comprendió. Ok, muy bien. Excelente, pastor. Muchas gracias. ¿Y la pastora Perla? Me falto yo, pastora. Sí, la pastora Perla, ¿no? Sí, señora. Aquí Dice, estamos. dice, ¿cuál fue la influencia del judaísmo en Pablo? Pablo era un fariseo. Como un fariseo de fariseos, mostró características propias de los fariseos. Eso está en Filipenses capítulo 3, donde dice que él dice, y soy más hebreo que muchos hebreos en cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Dice, mostró características propias de los fariseos, debió haberse considerado a sí mismo justo, como dice en Mateo 5:20. Conocía las escrituras, obedecía la interpretación farisaica de la ley, diezmaba, que eso aparece en Lucas 18:12, ayunaba, era diligente en las oraciones. En sus días de inconverso era un separatista. Algunas de estas costumbres, tales como la oración, sin duda continuaron formando parte de la vida cristiana de Pablo, pero la actitud básica de Pablo hacia el fariseísmo fue radicalmente cambiada cuando llegó a ser un creyente. Entonces ahí hace referencia acerca de Pablo en el Concilio de Jerusalén y en su carta a los Gálatas. Muy bien, sí. Entonces, y por último dice, el fariseísmo le dio a Pablo hábitos de disciplina para su vida como un cristiano, y el cristianismo le dio libertad del legalismo de su vida como un fariseo. Entonces, fíjese, completamos un panorama bien amplio sobre el apóstol, ¿no? Falto yo. Marcela, ánimo. Quería agregar algo que me pareció como me impactó mucho, y es como esa preparación que tenía Pablo. Dice que tenía una formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil, lingüística, y pues hablaba diferentes idiomas, como lo han dicho los compañeros, y esto lo ayudó para que él pudiera transformar el cristianismo en una religión universal. Dice una parte, dice que una parte, la iglesia cristiana de Jerusalén era para Pablo la iglesia cristiana de Jerusalén estaba muy localizada por la construcción de los apóstoles, y hacen esa comparación hablando de Pedro, que tenía unos conocimientos pues no muy amplios porque era un campesino y un pesquero, ¿sí? Pero pues Pablo llega con toda, digamos, esa preparación intelectual que tenía, y eso ayuda a impulsar a la iglesia. Muy bien. Intelectual y teológica, ¿no? Teológica, sí. Su contexto del judaísmo, de haber sido entrenado por uno de los mejores maestros del fariseísmo, y por sus estudios del Antiguo Testamento, Pablo no formuló su teología en un vacío, ¿no? Miremos algo del desarrollo teológico que él hizo. Algunos han querido afirmar que Pablo hizo un desarrollo teológico, como improvisado, ¿sí? Como empujado por las circunstancias del trabajo misionero. Pero podemos comprobar, aparte del autor que yo utilicé,
y que Dredi mencionó que cuando él se fue a Arabia por 3 años, donde no estuvo haciendo ningún tipo de obra misionera, pero estuvo estudiando, ya convertido, ya iluminado por el Espíritu Santo, ese entendimiento del Antiguo Testamento. Ahí esos 3 años se dice que él formuló su teología del cristianismo. Y entonces eso hizo que Pablo se halle entre los más grandes pensadores primitivos y el más grande teólogo del Nuevo Testamento. Sí es cierto que a Pablo le tocó exponer su teología, es decir, explicar su teología en el debate que él sostenía con las comunidades cristianas. Cuando hablo de debate no me entienda mal, que él que no siempre lo entiendan de manera de discusión, ¿no? Sí es cierto que había cierto debate tipo de discusión con iglesias como por ejemplo la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia, y un poquito con la iglesia de Filipos, que aún eran sus amigos entrañables. Cuando hablo de debate también me refiero a circunstancias especiales que vivían las iglesias y que la teología básica que él tenía debía aplicarla a esas circunstancias específicas por las que pasaba la iglesia. Entonces, de verdad, sí, sus cartas contienen partes, y usted puede ver que él tiene como un esquema para escribir sus cartas, y es que generalmente empieza con la doctrina en los primeros capítulos o en la primera mitad del libro, por decirlo así, o de la carta, y al final de la carta está la aplicación ética o la aplicación a la vida práctica para esa iglesia. Lógicamente, pues con excepción de las epístolas que son netamente doctrinales como la epístola de los Romanos, pues esta estructura no se cuenta, pero el resto de las epístolas sí tienen esa estructura. Entonces, miremos que las epístolas de Pablo no solamente tenían elementos de las circunstancias de la iglesia, sino que también tenían elementos profundos, elementos doctrinales. Sobre todo, por ejemplo, usted ve mucho en las cartas de Pablo la justificación por la fe fuera de la ley, sin las obras de la ley. Es uno de los temas que él repite y que estuvieron presentes desde el principio de su labor y más bien de su labor de escribir las cartas, podríamos decir, llamarlo labor. Desde el principio, desde las primeras cartas, estuvo esta doctrina allí, y esas doctrinas básicas de él, como la neumatología, o sea, es decir, toda la doctrina del Espíritu Santo, la cristología, la doctrina acerca de Cristo, la salvación, todas esas doctrinas estuvieron todo el tiempo presentes en las cartas, pero lógicamente, lo reitero, también Pablo tenía que hacer aplicaciones prácticas a esa doctrina, porque por la doctrina no solamente es para saberla, ¿no? Para tener y decir, sí, yo sé la doctrina del Espíritu Santo, es también para que esa doctrina pueda ser aplicada en nuestra vida diaria. Entonces, ¿quién quiere leer esa diapositiva, por favor? La teología de Pablo no se desarrolló ni cambió de maneras amplias durante el periodo cubierto por sus cartas. Entonces, fíjese, algunos dicen que Pablo fue desarrollando la teología a medida que iba fundando las obras misioneras o las iglesias, y a medida que esas iglesias iban surgiendo problemas, pero realmente se ha comprobado que no, que él ya tenía su teología fundamentada antes de que él saliera a fundar las iglesias, porque él había sido cristiano ya bastante tiempo. Mire cuánto tiempo, cuando escribió la primera carta. ¿Cuántos años de creyente? ¿De 13 a qué? A 16 años. No era un novato. Escribió la primera de sus cartas existentes. No era un novato en la fe. Y aparte de eso ya había pasado
los 3 primeros años de su vida, bueno, de los primeros años de su vida pasó 3 años, de su vida cristiana pasó 3 años dedicado día y noche para formular la doctrina cristiana. Y fíjese que en Gálatas 2:9, él dice y cuenta cómo él subió a Jerusalén y los mismos apóstoles de Jerusalén reconocieron la estatura que él tenía como misionero a los gentiles. Y le dijeron que estaban a la par, le dieron la diestra, dice, me dieron la diestra en señal de compañerismo. Y le dijeron, vaya usted a los gentiles que nosotros quedamos encargados de los judíos. Otra cosa que comprueba que Pablo no desarrolló poco a poco su teología cuando salió la obra misionera, sino que ya la tenía formulada, es que él corrige públicamente la hipocresía de Pedro en Antioquía. No sé si han tenido la oportunidad espero que la hayan tenido, y si no, pues en este ratico de descanso o cuando ya mañana lo puedan hacer, el episodio de Pedro, de no querer juntarse con los hermanos que no eran judíos, cuando lo estaban viendo los judíos, los que no eran circuncidados. Entonces Pablo lo corrigió seriamente porque eso era no solamente un error de conducta, sino un error que estaba marcando la doctrina. Con esa forma de proceder, Pedro estaba diciendo, tienen que circuncidarse los gentiles para ser salvos y para que nosotros nos podamos juntar con ellos como si fuéramos hermanos. Entonces, ese hecho de corregir públicamente, el hecho de corregir públicamente a Pedro, demuestra que él estaba muy firme en lo que él era su teología y en lo que él creía. Bueno, en estos minuticos que nos quedan antes de que se acabe este pedacito de clase y empecemos el último, la primera parte que vamos a ver de la doctrina de Pablo es lo que tiene que ver con la cristología. La cristología. Vamos a compararla también. Ustedes ya tienen nociones de la cristología que vimos en las Juaninas. Ahora vamos a mirar el aspecto cristológico en las cartas de Pablo. Entonces, lo primero que vamos a ver de la cristología que predicó Pablo, que está plasmada en sus cartas, tiene que ver con la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Y, por supuesto, él tiene que empezar por el principio. Igual que los sinópticos, él menciona el nacimiento de Cristo. Inclusive menciona el trasfondo del